Miren ustedes, ni Sánchez ni Mazón. Ambos sobraban ayer en ese funeral de Estado por las víctimas de la Dana. De verdad, o sea, ¿se han parado en algún momento a pensar nuestros políticos que no pueden ser ellos los niños en el bautizo, los novios en la boda o los muertos en el entierro? Y nunca mejor dicho esto último. El funeral de Estado, las protagonistas, por desgracia, tienen que ser las víctimas y los familiares de estas, no unos políticos de 3 al cuarto. Unos políticos que, por supuesto, claro, ¿qué es lo que pasó? Que yo entiendo el cabreo callado, el cabreo sordo de varios familiares con lo que pasó ayer en la ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque la gente, la gran mayoría, lo que quería era simplemente darle ese recuerdo a los fallecidos hace justo un año. Y resulta que todo quedó eclipsado, todo quedó solapado, porque, claro, también hay quien fue allí a gritarles a Pedro Sánchez y a Carlos Mazón. Que, ojo, tampoco lo critico. Tampoco lo critico porque, claro, a ver, no todo el mundo tiene por qué tener una paz mental y ser capaz de coger y abstraerse de lo que estaba pasando ayer en ese recinto de la capital del Turia. Ver en primera fila a Pedro Sánchez o a Carlos Mazón querer ser más protagonistas, que no fueron, afortunadamente, pero querer ser más protagonistas que los reyes de España, es que, de verdad, es para que se lo haga mirar, ¿eh? Alguien podrá decir con todo el derecho del mundo: oiga, señor Velarde, y si no hubiesen ido Pedro Sánchez y Carlos Mazón, usted hubiese dicho que es una vergüenza, porque además recuerdo que usted hace un año, cuando fue el funeral en la Catedral de Valencia, usted afeó que el gobierno Sánchez no fuera, o que a última hora mandasen a 3 ministros ahí de tapadillo y que Sánchez se escondiese. Sí, claro, porque ese sí era el momento de haber ido. Todavía no conocíamos muchas de las responsabilidades. Todavía no conocíamos exactamente qué es lo que había sucedido y dónde había fallado el sistema. Si había habido descoordinación entre administraciones, si había sido una metedura de pata de la Generalitat, si había sido una metedura de pata también del gobierno Sánchez. Entonces, insisto, no sabíamos la verdad de los hechos. Y en ese momento el señor Sánchez huyó. Huyó como cual galgo de paiporta. Se escapó de allí. No quiso dar la cara. ¿Y ahora qué venimos? ¿A dar la cara un año después? Hombre, insisto, ni tiene vergüenza uno ni tiene vergüenza el otro. Porque, repito, estos no han respetado nunca el dolor de las víctimas. Han intentado politizar la desgracia. O sea, tanto uno como otro han intentado sacar rédito. Por desgracia, sobre todo la izquierda en este país, sabemos lo que suelen hacer con las desgracias. Y sobre todo cuando, digamos, acontecen en manos de una administración gobernada por el Partido Popular. Pues sí, de acuerdo. Carlos Mazón, de verdad, en este caso, ha demostrado ser un incompetente absoluto. Y aparte de tener una empatía, empatía cero. Pero lo de Sánchez, lo del PSOE, intentando coger ellos y quitarse todas las culpas de encima. Nos acordamos, por ejemplo, de lo que pasó en este país con 200 muertos prácticamente sobre hay calientes, y cómo la izquierda rápidamente le dio la vuelta como un calcetín al tema del 11M. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó?
4 días aquí, 4 días después de ese terrorífico atentado, del que por desgracia nunca vamos a saber exactamente la autoría, porque para 4 pelanas que hay metidos en la cárcel, aquí nunca sabemos realmente. O sea, ¿esto qué pasa? Que a alguien se le ocurrió de buenas a primeras y montar el tema, ¿no? No, pero hombre, era más fácil coger y culparle al Partido Popular, al gobierno de Aznar y decir que, claro, que por la participación en la guerra de Irak, que ya ves tú nuestra participación que fue, llevar prácticamente un barquito de asistencia sanitaria. Porque ya ves tú, ni 2 tiros pegamos allí en Irak. Pues resulta que es la que montó el PSOE. Insisto, le dio la vuelta al asunto y ¿qué consiguió? Que de tener unas elecciones más que perdidas con Zapatero, pues de repente se consiguió convencer al ciudadano español, se apeló a sus más bajos instintos, a que se cabrease y a qué, a que se cambiase el voto. Pero repito, no tengan jeta, no tengan jeta, señores del PSOE, porque ustedes siempre son capaces, insisto, de aprovecharse de cualquier desgracia. Y por ejemplo, pues ahora han cogido y incluso con el tema del coronavirus, ¿qué pasó? 3/4 lo mismo. Aquí al final no importan 150.000 muertos, solamente les importan 7.291. Curiosamente, los de la Comunidad de Madrid. El resto, que le den, ¿no? Al resto que le zurzan. En Cataluña, o en Asturias, o en Castilla-La Mancha, o en Extremadura, o en Canarias, o en Baleares. La propia Comunidad Valenciana. Eso pasa que no importaban. ¿Por qué? Porque entonces además eran administraciones socialistas. En fin, que están ustedes muy listos. Pero vamos, volviendo al tema, volviendo al asunto que aquí nos ocupa, es verdaderamente vergonzoso, repito, que nuestra clase política, el señor Carlos Mazón y el señor Pedro Sánchez, repito, quisieran ser los protagonistas. ¿Por qué? Porque al final lo único que hemos conseguido es que la gente no haya podido, digamos, recordar tranquilamente, llorando con total tranquilidad, sin tener que aguantar griteríos, por culpa de estos dos. Porque estos dos elementos se nos presentan ayer en la ciudad de las artes y de las ciencias. ¿A qué? ¿A querer chupar cámara? Pues miren, si quieren ustedes chupar cámara, se hacen actos institucionales en el Palacio de la Generalitat o en el Palacio de la Moncloa. Se mandan ustedes lo que les dé la real gana. Pero repito, una auténtica vergüenza lo que sucedió ayer en la ciudad de las artes y las ciencias. E insisto, que yo no culpo a esos familiares de las víctimas de la Dana que fueron allí a gritarle a Mazón, a Sánchez y a Mazón. Porque también tiene toda la razón del mundo. Porque por desgracia, nuestros políticos, además cuando son tan pésimos y son tan malos, al final, ¿qué es lo que pasa? Que claro, no van a estar libremente por ahí. El ciudadano de a pie no tiene acceso a ellos. Y claro, cuando tienes una mínima oportunidad de poder acercarte, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, suceden cosas como estas. Y que muchas veces pues no se respete el duelo, no se respete el poder recordar tranquilamente a un familiar que fue llevado por la riada. Pues eso les digo, no es culpa de esos ciudadanos indignados, no, es culpa de estos politicastros de M que decidieron coger y torpedear el acto con su presencia. Cuando repito, no tenían que haber ido. En especial, insisto, Pedro Sánchez. Porque si Pedro Sánchez no quiso estar en su momento en la Catedral de Valencia hace un año, no tiene el menor sentido que ahora haya querido ir. ¿Por qué?
Porque ahora ya en teoría has conseguido que focalizar todo el cabreo sobre Mazón. Pues mira, chato, se te ha ido la apuesta, también te falló. Porque desde luego, ayer, sí, criterios contra Mazón, por supuesto que sí. Y como digo yo, y bien hecho, y bien empleado, que eso lo tiene el presidente de la Generalitat Valenciana. Pero ahora bien, gilipollas no somos. Y el señor Sánchez también se los mereció. ¿Por qué? Porque todos sabemos también que el gobierno de España, la administración socialista, en su momento hizo dejación de funciones. No solamente a la hora de tener una descoordinación brutal, sino porque las famosas obras del Barranco del Pollo, por ejemplo, ahí estuvieron durmiendo el sueño de los justos. Por mucho que luego se quisiera culpar al Partido Popular. Pero ¿quién gobernaba desde el año 2015 en la Generalitat hasta el 2023? Pues eso, 8 años de administración socialista, más que luego además coincidieron durante 5 años, coincidieron la administración socialista en la Generalitat Valenciana y en el gobierno de España. En 5 años, ¿qué pasa? No tuvieron tiempo, ¿no? Claro, y luego lo más fácil es coger y culpar al recién llegado. Que insisto, la responsabilidad de Carlos Mazón viene ni más ni menos por sus absurdas mentiras. Porque, oiga, tan sencillo es como diciendo, pues miren, señores, estaba en un almuerzo con una periodista, oiga, miren, por lo que sea, lo que pasó, señores, pido disculpas, presento mi dimisión, no estuve a la altura de las circunstancias y punto. Porque, repito, el señor Mazón estaba en el Ventorro, y no sé qué estaría haciendo en el Ventorro o arriba del Ventorro. Pero, ¿qué hacía el señor Pedro Sánchez y su señora? Estando informados de lo que estaba pasando, decidieron ampliar unas cuantas horas más porque a la señora Begoña Gómez se le había metido entre ceja y ceja probar las exquisiteces de la India y tener una última cena al estilo Bollywood. En vez de coger el señor presidente y decirle, ni cena ni ceno, me cojo el avioncito, el Falcon, y nos personamos en Moncloa y vamos a seguir de primera mano lo que está pasando. Y alguien también, con toda la legalidad y toda la autoridad del mundo, puede decir, oiga, señor Velarde, ¿qué pasa? ¿Que el señor Mazón y el señor Velarde el señor Sánchez iban a estar ahí parando la riada? No, por supuesto que no. Porque el político no va a ponerse nunca a pie de obra. Pero oiga, al menos, como diría aquel, la mujer del César no solo debe parecer honrada, no solo debe ser honrada, sino además parecerlo, ¿no? Pues esto es lo que es. O sea, Sánchez y Mazón lo que tienen que haber cogido es decir, nosotros estamos aquí, pues eso, damos la cara, explicamos, pero hombre, al final nos corrigemos las administraciones. Pues no, horas perdidas. El uno, insisto, porque estaba dándole al morapio o a lo que fuera, o metiéndose un buen arroz socarrat entre pecho y espalda, y el otro porque estaba ahí con los picantes de la India. Por eso digo que ayer ambos me sobraban en el funeral. Ambos. Porque insisto y repito, y sonará reiterativo, pero ayer los únicos protagonistas tenían que haber sido los familiares de las víctimas y el recuerdo a esos seres queridos que fallecieron de manera trágica hace un año. Y ni Mazón ni Sánchez tuvieron la más mínima delicadeza en decir, vamos a respetar. No han respetado nada, pero claro, ¿cómo van a respetar si realmente, por desgracia, ni se respetan ellos mismos?